Ok, chicos, cuando hablamos de física, la física moderna, cuando hablamos de una corriente o de lo que viene siendo el cálculo de una corriente, nos vamos a referir mucho a lo que viene siendo la ley de Ohm. La ley de Ohm explica, fue un físico por ahí que propuso lo siguiente: expresa la relación que existe entre tres factores muy importantes: voltaje, resistencia e intensidad de corriente, y que debe de haber obviamente en un circuito eléctrico con carga directa. Ahora bien, para poder resolver este tipo de problemas de la ley de Ohm, nos vamos a enfocar mucho en estos tres, tomando en cuenta también el último, que lo podemos encontrar en los problemas de los circuitos. El primero, la I, que significa corriente o intensidad de corriente, se representa con amperes o se mide en amperes, y esta es la representación, una letra A. Posteriormente podemos ver la V, que significa voltaje, que obviamente se mide en volts, se representa por la letra V. Después tenemos la R, que es resistencia, se mide en ohms y su símbolo es el símbolo del omega. Posteriormente, ya para finalizar, tenemos la P, que significa potencia y se mide en watts. A continuación vamos a conocer ahora las fórmulas para poder resolver la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia respectivamente. Para poder resolver este tipo de problemas de los circuitos eléctricos, como ya les había mencionado, podemos encontrarnos con tres factores. Habrán circuitos que nos piden que encontremos los voltajes, habrá circuitos que nos piden que encontremos las resistencias, o bien circuitos que nos piden que encontremos la intensidad de corriente. Aquí utilizamos mucho el internet, por ahí hay mucho un ejemplo, un pequeño triángulo que se dice que es el triángulo de la reina Isabel. ¿Por qué? Sabemos que cada letra representa los factores de los circuitos eléctricos: voltaje, resistencia e intensidad. ¿Cuándo es que voy a utilizar cada uno de ellos? Bueno, vamos a utilizar la parte del triángulo que les comento, que dice por ahí que es el triángulo de la reina Isabel. Viva reina Isabel. Muy bien, entonces, viva la reina Isabel nos da la oportunidad de encontrar lo que nos piden los circuitos. Cuando nos pida que encontremos voltaje, tenemos reina Isabel, tenemos la R y la I. Esto significa que es una multiplicación. Entonces, para encontrar el voltaje en un circuito, vamos a utilizar una multiplicación: resistencia por intensidad. Cuando me piden que encuentre la intensidad, ok, tapamos la intensidad. ¿Qué tengo? Viva reina, voltaje, resistencia. Entonces, esto de aquí me indica ya no una multiplicación, ahora me indica una división: voltaje sobre resistencia. Y ya para finalizar, cuando nos piden que encontremos, que busquemos una resistencia, tengo lo mismo, una división: viva Isabel, voltaje sobre intensidad. Estas tres fórmulas las vamos a utilizar siempre en los circuitos de carga directa. Entonces, para poder trabajar con cada una de ellas, vamos a ver ahora unos ejemplos. Aquí podemos encontrar tres circuitos diferentes, que cada uno de ellos nos está pidiendo que encontremos algo. En el caso del primero, del inciso A, tenemos que nos pide que busquemos la intensidad. El inciso B nos pide que encontremos la resistencia. Y el inciso C nos pide que encontremos el voltaje. Hay que aplicar cada fórmula en estos circuitos correspondientemente. En el primero me piden que busquemos la intensidad. Tenemos el circuito, tenemos el voltaje, que es de 10, positivo y negativo, y tenemos la resistencia, que vale 8 ohms. Nos pide la intensidad. ¿Cuál es la fórmula para buscar la intensidad? Voltaje sobre resistencia. Ahora bien,
¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a dividir los valores de voltaje sobre resistencia para poder encontrar el valor adecuado. ¿Cuánto vale voltaje? 10. ¿Cuánto vale resistencia? 8 ohms. Con la calculadora podemos hacer las operaciones y el total sería 10 entre 8, 1.25. Quedamos que la intensidad de corriente se mide en amperes y este viene siendo el resultado. Nos pasamos al siguiente circuito. Tenemos como 50 de voltaje, intensidad de corriente de 0.5 amperes y tenemos que nos piden que busquemos la resistencia. ¿Cuál es la fórmula para buscar la resistencia? Voltaje sobre intensidad. Ahora bien, vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale voltaje? 50 volts. ¿Cuánto vale intensidad? 0.5 amperes. Si dividimos 50 entre 0.5 amperes, me da un total de 100 ohms. ¿Por qué el signo de omega? Porque la resistencia se mide en ohms. Último problema, nos pide que encontremos el voltaje. Nos da una intensidad de 3 amperes y una resistencia de 10 ohms. En la fórmula vamos a buscar el voltaje. Tenemos resistencia por intensidad. Entonces, resistencia por intensidad. Sustituimos valores. 3 por 10 es igual a 30. ¿En qué se mide el voltaje? En volts. Y esos serían los resultados.